Nos situamos en los áridos y desérticos parajes del salvaje oeste, donde la ley es prácticamente inexistente y el peligro acecha en cada esquina. En medio de este paraje inhóspito, una diligencia avanza a toda velocidad. En su interior viaja Clayton, un antiguo sheriff que todavía cree en la justicia y la ley, y para ello ayudará al joven Philip Bermer, que ha sido acusado injustamente del asesinato del cacique del lugar, conocido como el Patriarca, cuyos 3 hijos han puesto precio a su cabeza. Clayton y Bermer tendrán que enfrentarse a cazarrecompensas y asesinos a sueldo dispuestos a hacer todo lo que sea para acabar con ellos. En 1972 se estrenó Gran Duelo al Amanecer, un spaghetti western dirigido por el italiano Giancarlo Santi, y fue su único spaghetti western. Anteriormente había trabajado como ayudante con Sergio Leone en El bueno, el feo y el malo, hecho que quedó bien reflejado en varios aspectos de la película, como las características tomas con zoom exagerados. Protagonizado principalmente por Lee Van Cleef en el papel del ex-sheriff Clayton, y en esta ocasión nos recuerda en parte al personaje del coronel Mortimer. Del spaghetti western La muerte tenía un precio, perteneciente a la trilogía del dólar, y también nos recuerda al personaje de Sabata, con su traje negro, un pistolero considerado el más rápido del lugar, cuyos ojos parece que nunca se cierran, incluso cuando duerme con el sombrero tapando su cara. Y es que con una simple mirada detecta el escondite de cada uno de los enemigos que le acechan. Montado en una diligencia, va tras la pista de un joven fugitivo llamado Philip Bermer, y no es para cobrar una recompensa, sino para vigilarlo mientras se dirige a la ciudad de Jackson para resolver una venganza personal, el asesinato de su padre. Bermer es diestro con el revólver y esquiva los disparos de sus enemigos saltando y haciendo piruetas de un sitio a otro. La historia sigue a la pareja mientras se abren camino a través de bandidos y cazarrecompensas para finalmente acabar en la ciudad de Saxon, ciudad dominada por los 3 hijos del patriarca, Davey, Ellie y Adam, que acusan a Bermer del asesinato de su padre y naturalmente quieren que acabe en la horca. En esta ocasión Lee Van Cleef no se enfrenta a un malo, sino a 3, el ambicioso hermano mayor que pretende controlar el estado e incluso llegar a la Casa Blanca, el psicópata hermano pequeño, un ser despreciable que disfruta matando y no distingue entre mujeres, niños o ancianos, incluso llegando a realizar una masacre con una ametralladora contra los colonos. Y por último nos encontramos con el hermano mediano, que se presenta como el sheriff del lugar, y quizás sea el más normal de los 3, ya que solo pretende, como gran parte de los héroes del spaghetti western, vengar la muerte de un ser querido. Al final nos deleitamos con un enfrentamiento que será un duelo al amanecer, 1 contra 3 en unos corrales a las afueras de la ciudad, en los que el abrir de las barandillas restan tiempo al resultado final. En Gran Duelo al Amanecer nos encontramos todo lo que podía tener un buen spaghetti western, con escenas realmente sucias, escandalosos tiroteos, héroes invencibles y villanos psicópatas, personajes extremadamente carismáticos que nos muestran su dureza y falta de escrúpulos, con un giro final realmente sorprendente, y todo ello unido a una de las mejores bandas sonoras del género, compuesta por el argentino Luis Bacalov, un tema que se reproduce repetidamente a lo largo de toda la película y que el director Quentin Tarantino usara en las películas de Kill Bill, aunque al final lo mejor de todo es que está protagonizado por uno de los grandes iconos del western, Lee Van Cleef. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre Lee Van Cleef y el western en general.